Bueno, como ya Amanda me presentó, mi nombre es Carla, yo soy psicóloga de SBS Bio Bio y eh, quiero obviamente comenzar dando las gracias por la invitación a este conversatorio. Siempre va a ser enriquecedor estas instancias de reflexión y gracias también a todas las personas que quisieran acompañarnos hoy. Bueno, la idea de mi presentación fue justamente poder repasar algunos aspectos favorables versus los riesgos de la funa. Ya vamos a pasar por varios puntos. La idea es partir con una contextualización para ir adentrándonos cada vez más en los temas. Por lo tanto, voy a comenzar hablando un poco, bueno, Amanda ya lo había introducido de alguna forma, el rol que está teniendo y que está propiciando en este escenario Internet y las redes sociales ya para realizar una denuncia. Hoy en día las redes sociales son ocupadas principalmente para fines personales y facilitan actualmente la expresión, permite compartir identidades entre las personas y de alguna manera juntarse personas que tienen interés común, ¿verdad? Actividades comunes y se van generando grupos y redes de apoyo, ¿ya? Las redes sociales hoy en día son una herramienta que ya está consolidada para expresarse sobre diferentes temas, ya que permiten poner en evidencia algún problema social, reconociendo el impacto que este puede llegar a tener, sin censura, sin edición, de forma inmediata, directa y apuntando a todo público. Hoy en día Internet nos ofrece un escenario que contribuye principalmente al empoderamiento de las personas. Ahora, ¿por qué se suele elegir Internet y no la justicia formal? Lo que se ha podido observar es que actualmente existe una desconfianza generalizada hacia las instituciones y hacia la justicia formal, ¿ya? Las redes sociales han favorecido a través de las plataformas el desarrollo de diversos escenarios utilizados para un sinfín de formas de uso. Y en este marco es que han surgido también páginas especializadas para poder realizar denuncias específicas o funas, ¿ya? Páginas con un rol de activismo cibernético para realizar denuncias, exponer a los presuntos responsables con el fin de que el resto del público, de las usuarias, ¿verdad?, hagan un juicio virtual finalmente que a la vez termine y funcione como una sanción social. A partir de esto se realizan obviamente juicios apresurados que son facilitados por el anónimo, que permiten las plataformas, que permiten Internet, ¿ya? Y que entrega una sensación como de protección hacia las personas que están denunciando y que se va generando una red de apoyo virtual. ¿Qué es lo que está pasando ahora en nuestro país? Para contextualizar un poco en nuestra situación. Las funas venían, bueno, ya Amanda contextualizó históricamente de dónde vienen las funas, pero venían en aumento ya hace 1 año y medio, 2 años aproximadamente, a través de las redes sociales. Sin embargo, han ido aumentando con el paso del tiempo, en este último tiempo, en realidad han ido aumentando, ha sido más frecuente y sobre todo desde octubre del año pasado, hace 1 año, ya estamos por cumplir 1 año, desde el estallido social, principalmente con la aparición del grupo feminista Las Tesis, su performance Un violador en tu camino, como una forma de romper el silencio que justamente se instala, por ejemplo, cuando se presenta una agresión sexual. Yo hoy en día me voy a focalizar principalmente en las funas que se realizan por parte de víctimas o sobrevivientes de agresiones sexuales, que es parte de mi trabajo, ¿ya? Entonces, se presenta esta performance, Un violador en tu camino, como una forma de romper este silencio, ¿verdad?, que está presente cuando ha ocurrido una agresión sexual, y esto incita e impulsa que muchas mujeres se atrevan a contar su propia historia,
a que rompan el silencio, a que empiecen a hablar y empiecen a denunciar. Se traduce en una forma de hacer justicia social en, a, través de los a través de los movimientos sociopolíticos. Se utilizan estos medios en línea como una forma de contrapúblico, una alternativa que sugiere nuevos terrenos de lucha. Es así como las víctimas de alguna manera, al romper este silencio, cuentan su historia, ellas escribiendo su propio guión, su propia historia, de una manera que para ellas es posible hablarlo. Desde la aparición justamente de este grupo feminista se desafió la narrativa cultural de culpabilizar a las víctimas, se externaliza la culpa y por ende se coloca la responsabilidad de la violencia donde corresponde, en quien la ejerce finalmente. Y esto empieza a dar paso a nuevas narrativas culturales principalmente, ¿ya? Si bien desde la década de los 70, varias activistas feministas han tratado de romper el silencio. En los últimos años, de alguna manera, estos movimientos han estado alentando con mayor fuerza a realizar denuncias de manera pública y no anónima, justamente por lo que yo estaba explicando anteriormente, ¿ya? Permite también como una forma alternativa de ir avanzando en la resignificación de los hechos a través de una catarsis colectiva, del reconocimiento también, como una forma de enfrentar los discursos que intentan silenciar eh, a las personas o a los colectivos que están visualizando que esto ocurre, visibilizando, ¿verdad? Y también de combatir el negacionismo cultural respecto de las agresiones sexuales. O sea, hace un par de años atrás era impensado que pudiéramos estar hablando de la violencia sexual de la manera que estamos hablando hoy en día, ¿ya? Ahora, eh, hablando un poco más ya en detalle de lo que es la FUNA, es importante mencionar que la FUNA conlleva una revelación, conlleva un relato, ¿ya? Una revelación de una historia personal de violencia. Cuando se realiza una FUNA, la persona que la está realizando está contando la historia, le está contando lo que le ocurrió. Y muchas veces incluso ocurre que es la primera vez que lo cuenta, ¿ya? En este sentido, es que la FUNA, con el poder y el alcance que tienen hoy día las redes sociales, tiene un valor positivo en términos personales para la víctima, ¿ya? La que se motiva definitivamente a contar su historia considerando y pese a la complejidad que implica realizar una revelación de estas características. Las redes sociales, por lo tanto, se posicionan como nuevos espacios para la revelación. Y si bien es un terreno, por decirlo así, que aún no está del todo estudiado y que recién están apareciendo como los primeros estudios, ¿ya? Las investigaciones que hay al respecto han demostrado que la resistencia o los miedos que presentan las sobrevivientes, por ejemplo, de violencia sexual a develar en línea tienden a reducirse, ¿ya? Y esto se ve facilitado por la asincronicidad, por la ausencia de lenguaje no verbal, por el anonimato, ya que se presentaría como un escenario más seguro a los ojos justamente de las víctimas, ¿ya? En este escenario, que no ocurriría lo mismo de forma presencial, que sí aplica el lenguaje no verbal cuando le estoy contando de forma presencial a otra persona lo que a mí me ocurrió y que probablemente voy a generar un impacto en la otra persona al enterarse de lo que le estoy contando. Entonces, las redes sociales permite hoy en día a las personas, como ya lo había mencionado antes, reunirse en torno a una experiencia compartida, ya, pero no solamente a cualquier persona, a cualquier experiencia compartida o a algún interés común, sino que permite que estos espacios sean percibidos como más seguros respecto de experiencias sensibles, ¿ya?
como dije anteriormente, no tendrían que preocuparse sobre gestos, sobre expresiones faciales, sobre el tono de voz, ¿ya? O si voy a ser juzgada de acuerdo a mi propia apariencia. Internet de alguna manera no tiene limitaciones de tiempo tampoco, ¿ya? Permite que se pueda, las personas que cuentan su historia permite que puedan controlar, articular mejor tanto sus mensajes como el tiempo de lectura que les van a entregar, por ejemplo, las respuestas, a evaluar lo que está diciendo el resto de la gente respecto de lo que están leyendo y de lo que yo conté. Y el anonimato proporcionado por Internet también permite compartir experiencias dolorosas sin miedo a la evaluación negativa. Con esto yo no quiero decirles que no exista ninguna evaluación negativa o que no, eso lo voy a hablar un poquito más adelante, o que no aparezcan comentarios negativos, pero sí baja una barrera importante que tiene relación con que yo no tengo un vínculo con las personas, un vínculo cercano con las personas que están leyendo mi relato. Por lo tanto, existe la posibilidad de que frente a algunos comentarios negativos yo no los sienta de forma tan amenazante o no me impacten de la misma manera que si es una persona cercana o un familiar. Ahora, respecto de la motivación que hay detrás de la decisión de realizar una funa o una denuncia, hay varios factores que se pueden ser podido pesquisar. Primero, comentar respecto del contexto familiar. Cuando una persona está con la inquietud de realizar y contar su historia, contar lo que le ocurrió, ¿verdad? Es importante, y es lo ideal en realidad, que se rodee de personas o tenga un contexto familiar que va a acoger eso, que la va a contener, que la van a escuchar, que le van a dar credibilidad, etc. Sin embargo, esto no ocurre en todas las situaciones. Entonces, cuando esto no ocurre, cuando no se presenta eh, esto, este contexto acogedor, se empieza a buscar por afuera, en otras instancias, ¿ya? Y esto es un poco lo que ocurre también detrás de contar una historia del final. Yo, hay una motivación que busca también contención, que busca a veces apoyo, que otras veces está buscando ayuda, y eso permite que cuando es recepcionada y me empiezo además a ver que, a dar cuenta de que hay otras personas que también le ha ocurrido algo similar que a mí, este sentimiento de pertenencia, la sensación de no estoy sola, no soy la única, a otras personas también le ha ocurrido lo mismo que me ocurrió a mí. Y eso se facilita a través también de exponer de alguna manera mi propia historia públicamente, ¿ya? Opera también la necesidad de ser escuchadas, una búsqueda de credibilidad que no se encuentra en la justicia legal, justamente por esto de la garantía de derechos. Entonces, pero sí se puede encontrar en las redes sociales. Y ejemplo de eso es, por ejemplo, bueno, han pasado varios, ya existen varios movimientos y varios hashtags, pero puse este ejemplo del Yo sí te creo, que precisamente va en esa línea, de entregar credibilidad a lo que estoy relatando, ¿ya? Evalúo la opinión del resto de las personas o desde el anonimato, y como dije antes, me puede ser mucho menos amenazante, ¿ya? También me puede motivar a una sobreviviente, por ejemplo, de agresión sexual, una reacción desde la rabia, que es una reacción natural, producto de los mismos hechos de abuso, ¿ya? Y ser sobreviviente de agresión sexual muchas veces conlleva sentimientos de indefensión, de una sensación de estar en riesgo, y que se va instalando la sensación de que ellas no actúan como se espera que actúen, ¿verdad? En esta misma línea, ¿qué es lo que motiva y qué es lo que generalmente se logra justamente? Es la justicia social, que es buscar sancionar socialmente al
agresor, ya a la persona que me hizo daño. Y en la actualidad, y hoy en día, podría atreverme a decir yo, por lo que he ido observando, se ha validado la funa como una forma de hacer justicia social. También algo que motiva bastante a realizar una funa es la empatía social, ¿ya? Que tiene que ver con esto de alertar a las demás sobre el riesgo al que se pueden estar exponiendo. Y en la misma línea está el pensamiento de que quizás con la funa yo puedo evitar que el agresor que me agredió a mí cometa el mismo delito con otra persona. Se busca obtener retribución emocional, contención o también una retribución de tipo alentadora. Que valiente, por ejemplo, que valiente es que una persona exponga, porque no es fácil. A veces nos detenemos a pensar solamente en la parte como de la denuncia de la funa, donde está escrito como con nombre y apellido la persona que agredió. Pero lo que viene antes, que era lo que yo comentaba, que es el contar en la propia historia, también requiere de valentía. Y en este sentido surgen varios mensajes de apoyo en esa línea. Hoy en día la tasa de respuestas negativas ha ido disminuyendo, es lo que se ha visto, ¿ya? Lo cual no significa que no exista. Y que de alguna manera cuando han ido apareciendo también el resto de la audiencia reacciona frente a estos mensajes negativos y eh, hace su contraparte o recrimina muchas veces a las personas que critican frente a una denuncia. En términos, como para ir resumiendo esta parte, opera entonces principalmente el impulso de hacer justicia. Que no quede en total impunidad, que no quedarme con esta sensación de que en realidad no se hizo nada, no se puede hacer nada, ¿ya? Y esto lo logramos a través de la sanción social. Ya, por último, lo hice pasar un mal rato, lo perjudiqué de alguna manera, eso es como lo que está detrás también, lo que motiva y la expectativa, ¿ya? Y pensar de alguna manera que entre más funas ocurran, quizás puede llegar a oídos de las autoridades y que probablemente se realicen también cambios en la ley. Vamos a hablar ahora un poquito de los riesgos, ¿ya? Y en este sentido el principal riesgo es la revictimización. Es el principal riesgo y hay varias situaciones o factores que pueden influir justamente a que ocurra una revictimización. Vamos a entender por revictimización a la reexperimentación del rol de víctima, ya al revivir momentos dolorosos o emociones, pensamientos asociadas a la experiencia traumática inicial. ¿Ya? ¿Cómo puede ocurrir una revictimización luego de yo realizar una funa? Principalmente frente a las respuestas de no apoyo. Vergüenza, de impotencia son sentimientos que la mayoría de las veces están presentes cuando ha ocurrido una agresión sexual, ¿ya? O intensificar sintomatología asociada al estrés postraumático. Otro punto es cuando se cuestiona la credibilidad, que a través de eso, de cuestionar la credibilidad, se minimizan los hechos, se realizan muchas veces comentarios insensibles, ya que se basan en juicios de valor, en donde se niega muchas veces la experiencia o detrás de base hay creencias o pensamientos de tipo, bueno, cada quien tiene lo que se merece. Comentarios que van en esa línea pueden ser muy revictimizantes para una persona, para alguien que expuso su experiencia a través públicamente, en línea, ¿ya? Porque además son comentarios que de alguna manera responsabilizan del incidente de violencia a la persona, a la víctima, ¿ya?
Asimismo, encontrarse, por ejemplo, con el agresor después de una funa o tener que compartir el mismo espacio, la misma sala de clase, o tener que cruzármelo en la misma universidad, por ejemplo, eso también puede ser muy victimizante. ¿Ya? Y finalmente, en términos como generales, la falta de apoyo o inadecuada atención puede incrementar el daño psicológico ocasionado por, por una agresión sexual. Es importante considerar que no todas las víctimas de agresión sexual perciben las redes sociales de la misma manera, porque no todas las víctimas tienen la misma sintomatología ni tienen el mismo impacto. Son todas las personas somos distintas, por ende pasa lo mismo en estos casos. Por lo tanto, no todas las personas ni todas las víctimas van a estar dispuestas a realizar una funa o a denunciar. ¿Ya? Cada persona es diferente y cada proceso es distinto para cada persona. Entonces, es importante este punto de tomar en cuenta que no se debe presionar nunca a nadie en el fondo a develar, a funar o a denunciar. Podemos conversarlo, podemos a lo mejor colocarlo como idea, pero si la persona manifiesta abiertamente que no está dispuesta, presionarlo no es una opción porque eso podría ir en la línea justamente de revictimizar, ¿ya? Y además se podría vivir como una crítica personal, la víctima lo podría vivenciar como una crítica personal hacia ella y aumentar el sentimiento de culpa. Asimismo, algunos comentarios también pueden ser percibidos como críticos. Hay algunos comentarios que evidentemente tienen una connotación bien negativa, ¿verdad? Pero hay otros que de repente, como estamos hablando de plataformas y no tenemos el tono de voz, no está el lenguaje corporal incorporado, no se pueden distorsionar un poco. Y si no los explicamos bien, también pueden ser percibidos como una crítica personal. Hay veces que personas han dicho, pero ¿por qué no lo contaste antes? Y no lo están diciendo en torno a no darle credibilidad al relato, sino que quieren hacer referencia antes, a lo mejor yo te podría haber apoyado de otra manera, o podríamos haber hecho algo antes. Y eso también, si bien puede tener una buena intención detrás, también puede ser percibido como una crítica, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda por hacer para tratar de evitar lo más posible que se produzca una revictimización en estos casos? Es respetar siempre la decisión de la víctima, qué es lo que la persona quiere tomar en torno a su proceso y brindarle el apoyo que la persona requiera de acuerdo a sus propias necesidades y a lo que la persona esté manifestando. Bueno, para ir finalizando esta exposición, ya nos vamos a quedar con unas ideas centrales de los aspectos que revisamos hoy, ya que tienen que ver con que en la actualidad las víctimas no estarían percibiendo tan amenazante de velar, funar, una agresión sexual u otra en las redes sociales, ¿ya? Esto estaría facilitado por la falta de contacto físico, ¿verdad? Se configuraría como un apoyo precisamente para las víctimas de violencia sexual. La funa opera como un factor reparatorio frente a sentimientos de impunidad, al mismo tiempo que sienten que sus experiencias son validadas, son importantes, se les da credibilidad, ¿ya? Y si bien Internet no resuelve el problema y sí lo expone de alguna manera, pareciera ser que su efecto es mucho más rápido, claramente que es más rápido que la justicia formal, ¿verdad? No la suple, ¿ya? Tampoco resguarda a la víctima, pero sí cumpliría con la expectativa de sanción social. Eso sí ocurre, ¿ya? Y con esto de resguardarle a la víctima es porque, claro, todo el público que lee el relato de alguna manera no están ahí, no siempre son personas que puedan resguardarla de otras formas como más cercanas, ¿ya? Siempre va a ser difícil dimensionar el alcance o la difusión de la información, ya se va perdiendo. Es importante tomar en cuenta que en el fondo cuando yo publico algo se pierde la privacidad, ¿ya?
y aún todavía pasa que las víctimas se exponen en menor frecuencia que antes, pero se exponen a que se les coloque en tela de juicio, a veces en testimonio, y a una posible demanda. Este punto yo se lo voy a dejar a las compañeras de AOFEM para que profundicen en ello, y espero que esta pincelada respecto como a los aspectos más psicosociales que traté de exponer en esta presentación les haya quedado lo más claro posible y que les haya gustado. Muchas gracias.